Entonces, ahorita vamos a revisar esta sesión que es la de crear las primeras funciones. Les voy a dar algunas guías para comenzar a escribir su función. Entonces, ¿cuáles son algunas buenas prácticas primero para nombrar la función? El nombre de la función generalmente debe ser lo más corto posible, pero que a la vez sea descriptivo. Entonces tratan de reflejar qué es lo que están haciendo con su función en el nombre. Por ejemplo, si es calcular el promedio, ¿no? Entonces, póngale quizá así, calcular promedio, ¿no? Algo que sea como un poco intuitivo. O si la idea de su gráfica es, por ejemplo, perdón, la idea de su función es generar una gráfica. Generalmente, como que una convención es empezar el nombre de esas funciones con la palabra plot. Independientemente de con qué herramienta estén generando su función, no importa si lo generan con la función base de plot o con ggplot o con otras herramientas que son para crear funciones, como que en general, si implica que la salida de esa función es una gráfica, entonces se empieza con plot y luego ya especifican qué es lo que están graficando, ¿no? También es recomendable que si el nombre de su función implica más de una palabra, la separen con guión bajo o también se puede comenzar cada nueva palabra con una mayúscula. De hecho, yo tenía como entendido que era mucho mejor separar las palabras con guión bajo que con las mayúsculas y minúsculas, pero recién estaba leyendo las guías de Bioconductor y dicen que ahora como que la convención es usar mayúsculas y minúsculas. Entonces, uno de los ejemplos es este, ¿no? Que anteriormente les digo, o sea, como que una recomendación que se hacía era utilizar el guión bajo y que eso era aún mejor que utilizar las mayúsculas y las minúsculas. Yo aún creo que esto es mejor. ¿Por qué? Porque siento que esto facilita más la lectura. A pesar de que tengamos la combinación de mayúsculas y minúsculas, siento que es un poquito más difícil leer o comprender inmediatamente de qué se trata la función cuando tienes que estar un poquito descifrando, ¿no? O sea, sí está la separación de la palabra, pero siento que para el humano es un poquito más fácil si tenemos tal cual como que un espacio, no es un espacio en blanco, pero al menos el guión bajo como que da esa sensación de espacio. A mí en lo particular me gusta un poco más pero pues les digo, apenas estaba leyendo de nuevo las sugerencias, al menos en las guías de Bioconductor, y pues dicen que ahora como que esta es la convención. Entonces aquí les puse una, unos ejemplos. También, nada más la tercera recomendación es si tienen funciones que se parecen entre sí, es bueno establecer una palabra en común al inicio. Entonces, eso les permite crear familias de funciones. De hecho, hay una parte de la documentación en donde se pueden establecer como grupos de funciones, justamente. Entonces, pueden decir, no me acuerdo bien cómo es el campo, pero es algo así como un ver también. O sea, como que tienen la documentación de su función, pero pueden documentar que se parece o que forma parte de otras funciones similares en su paquete. Entonces, digamos que tienen varias funciones para estadística. Entonces, quizá tienen varias funciones de calculate, por ejemplo. Calculate mean o calculate median, calculate mode, como la de hace ratito, ¿no? Como que todas más o menos se parecen en lo que hacen, a pesar de que internamente van a hacer un cálculo diferente, pero como que están construidas alrededor de un mismo propósito. Entonces pueden, les digo, utilizar como que una palabra en común y eso también ayuda porque cuando están trabajando en RStudio, no sé si se han fijado que al empezar a escribir el nombre de una función y darle clic en el tab de su teclado, les autocompleta el nombre de la función. Entonces, cuando tienen una palabra en común al inicio, como en este caso calculate,
lo que va a pasar es que les va a mostrar todas las funciones. O sea, si ustedes empiezan a escribir calculate y luego presionan tab, perdón, les va a desplegar todas las funciones de su paquete que están relacionadas, todo lo que empiece con calculate, y de ahí es más fácil acordarse como que todas las cosas que son de calculate, mean, median, mode, em, y que como que están relacionadas al mismo proceso, que acordarse de los nombres individuales, ¿no? Entonces, bueno, les decía que aquí les puse algunos ejemplos. Em, las Aquí es como el use es como para reflejar un poco esto de la palabra en común. De hecho, ahorita que estuvimos usando el paquete use this, vieron un poquito esto, ¿no? Estábamos escribiendo use this y luego, por ejemplo, use Git o use GitHub. Entonces ven que todos empiezan con una misma palabra, ¿no? Y luego ya en la segunda palabra completan de una manera más específica el nombre de la función. Entonces, esto es mejor a que solo decir, por ejemplo, Git sin usar el use, ¿no? O solo GitHub. Es como, o sea, bueno, sí, ¿qué pasa con Git o qué pasa con GitHub? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces ya es como un poco más claro cuando utilizamos un verbo para describir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y con qué tipo de objeto o con qué herramienta? Em, También, por ejemplo, aquí lo que estoy poniendo es que, bueno, si tenemos varias funciones relacionadas, pues es mejor poner la palabra común al inicio que omitirla. Si tenemos igual varias palabras, pues no las junten todas en minúsculas porque luego va a ser difícil para nuestro ojo humano entender dónde está la separación, ¿no? De las diferentes palabras. Y pues, les digo, esto ya es algo recomendado, utilizar mayúsculas y minúsculas. Y algo que sí les sugiero evitar en el lenguaje R, porque yo sé que esto es común, por ejemplo, en Python, poner puntito para separar las palabras. Em, en R como que no le gusta mucho esto para las funciones, no le gusta mucho que tengamos puntito. Entonces, mejor utilicen lo de las mayúsculas y minúsculas o lo del guión bajo. Ujú, pero puntito no le gusta mucho. Después a veces da errores. Am, Ahora, respecto a la estructura de la función, algo importante es que indenten las líneas del código. Entonces, por ejemplo, si tenemos un for o un if, alguna condicional, todo lo que esté adentro de ese ciclo o de esa condicional, pues vamos a intentarlo. Y en CRAN me parece que el estándar es utilizar dos espacios, pero para Bioconductor el estándar es utilizar cuatro espacios. Entonces, igual tengan cuidado con eso. Que luego, por ejemplo, cuando utilizan el styler y el estilo de Bioconductor, ahí nos ayuda mucho a estandarizar la indentación, porque ya está configurado a que lo haga con cuatro espacios. Nada más, a veces en nuestra computadora puede ser que la configuración de RStudio esté configurada por default a utilizar dos espacios. Entonces, si quieren configurarlo a cuatro espacios, se pueden ir aquí a las configuraciones generales. Entonces se van a Tools y luego Global Options y luego se van al código y aquí vean que dice que el tabulador tiene un ancho de cuatro espacios. Ese es en mi caso, pero creo que el default dice dos espacios. Entonces les sugiero que chequen en su RStudio cuál es la configuración que tienen y en caso que en el suyo les aparezca que son dos espacios, cámbienlo. Entonces nada más aquí pónganle que son cuatro espacios para el tabulador. Ay, y luego ya le dan en aplicar. Y tal vez tengan que cerrar completamente su RStudio y volverlo a abrir para que sus cambios se vean reflejados. Ah, bueno, ya creo que Eric les comentaba algo sobre agregar los comentarios, ¿no? Em, Esto es importante para ayudarnos a nosotros mismos a entender en el futuro qué fue lo que hicimos. Pues generalmente tenemos varias secciones en nuestras funciones, no solo hacemos un paso. Entonces, es bueno tener ahí en los comentarios qué es
cuál es el propósito de cada sección de nuestro código, porque en el momento nos puede parecer muy obvio lo que queremos hacer, pero si después regresamos en 6 meses o en un año o algo así para revisar nuestro código, quizá ya no nos acordemos para qué hicimos cada sección. O también si estamos trabajando en forma colaborativa, pues por supuesto es mucho más fácil entender para qué hizo alguien más una sección, ¿no? O nosotros dejar esa documentación, o sea, dejar una indicación o una nota de para qué hice este paso y así la siguiente persona que trabaja en el paquete, pues ya le va a ser más fácil entender. Am, a veces necesitamos llamar a paquetes que ya están hechos y que pues nos proveen funciones, ¿no? Que ya están establecidas. No tenemos que volver a inventar la rueda. Entonces, está bien utilizar paquetes que ya están desarrollados y hacer llamados a funciones de ellos. Y hay varios niveles de dependencias. Creo que eso lo voy a ver mañana. Pero la idea en general es que a menos que ustedes vayan a hacer un cargado completo, o sea que para mucha parte, gran parte de su paquete necesiten una dependencia, digamos que su paquete está llamando muchas veces a ggplot, por ejemplo, para hacer gráficas. Quizá en ese caso conviene hacer un cargado completo de ggplot. Entonces, se puede configurar, ¿no? Su paquete para que tenga como dependencia y un llamado automático hacia ggplot. Y en ese caso, quizá no necesitan esta sintaxis, pero cuando solamente están llamando a una función, a dos funciones de un cierto paquete, no vale la pena hacer todo el cargado. O sea, el cargado me refiero como un equivalente a hacer un library, pero pues no vale la pena cargar todo un paquete o muchos paquetes si solo van a utilizar una función de ese paquete. Entonces, cuando solo vamos a utilizar poquitas funciones de un cierto paquete, es mejor utilizar esta sintaxis por dos razones. Una, porque así no nos sobrecargamos de librerías al momento de instalar nuestro propio paquete. También reducimos la posibilidad de conflictos, porque a veces pasa que varios paquetes tienen funciones con el mismo nombre. Y entonces, dependiendo cuál se carga primero y cuál después, se van a sobreescribir, o sea, como que se van a sobrelapar. Em, y eso nos puede causar problemas, eso nos puede dar errores después en los chequeos y también en el código. Y la otra razón es que justo como hay paquetes, hay varios paquetes que pueden tener funciones con el mismo nombre, cuando regresamos después de un tiempo a querer entender de nuevo nuestro código, puede ser que no nos acordemos a qué paquete correspondía esa función. Entonces, utilizar esta sintaxis de paquete, dos puntitos, dos puntos, función, da claridad a entender, ok, la función heatmap viene de este paquete en específico o la función, no sé, este, tabla, viene de este paquete en específico, porque puede ser que haya varios paquetes con la misma función. Ujú. Entonces, nos da claridad y así reducimos también los conflictos. Bueno, y aquí entonces vamos a comenzar a hacer una funcioncita que es la que ya habíamos copiado hace rato, que es la de subset heatmap. Entonces, ustedes creo que ya deben tener este archivo, que es el archivo de R en su proyecto. Vamos aquí al R. Ahorita creo que deben tener dos archivos. El de subset heatmap, que lo hicimos rapidito antes de la sesión de Eric, y luego la otra función que escribieron con Eric hace rato. En en este archivo ya tenemos una primer función. Vamos a ver cuáles son como buenas maneras de escribirla y cuáles no son tan buenas maneras, ¿no? Entonces, em, este, déjeme ver. Ah, este código sería para generar un heatmap, ¿no? De manera como que general. Pero ¿qué pasa si quiero como que hacer varias veces esta misma, quiero correr varios heatmaps, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor no vale la pena que esté copiando y pegando
mi misma función, ¿no? O un código muy similar. Entonces vamos a hacer una función pequeñita que nos permita crearlo de manera automática. Entonces, nada más vamos a correr de nuevo este código que me va a generar una matriz un poco arbitraria, ¿no? Donde tengo 100 100 valores arreglados en 10 líneas y 10 columnas. Ese lo voy a correr aquí en la consola porque realmente pues como que no lo quiero que sea parte de mi función, ¿no? De hecho, esto podría ser como parte de un ejemplo, ¿no? Ahorita como ya más o menos vimos con él cómo agregar la documentación, voy a agregar la parte de un esqueleto de Roxygen y en la parte de ejemplos voy a pegar este código porque de hecho este nos va a ayudar como que ya después para tener nuestro ejemplo listo. Y este igual lo podemos correr. No sé si hace ratito notaron que si se posicionan aquí en la sección de los ejemplos, pueden correr este código. Entonces, no importa que esté como en este formato de la documentación de Roxygen porque se puede seguir corriendo. Entonces, bueno, ya generamos una matriz, ¿no? Entonces se ve así, con 10 mediciones y 10 columnas. Ahora, para hacer la función, bueno, y esta es más o menos cómo se debe ver, ¿no? Si lo generamos eh, como que en la manera regular, ¿no? Ahora, supongamos que queremos hacer como un subset de este heatmap, del grande, ¿no? Entonces lo que queremos es seleccionar algunas columnas y seleccionar algunas filas. Pero pues esto lo podemos hacer muchas veces, ¿no? Puedo hacer muchas pruebas de seleccionar a lo mejor las tres primeras columnas con las tres primeras filas, o a lo mejor 5 columnas, pero con todas las filas. O sea, hay muchas combinaciones, ¿no? Entonces, nos ayuda a tener una funcioncita en donde le digamos cuáles son las columnas y cuáles son las líneas que quiero graficar, ¿no? A partir de mi matriz original. Esa es la idea de esta función, que es solo un ejemplo. Entonces aquí les estoy poniendo una primera versión del código. Basados en las recomendaciones que les dije anteriormente, ¿quién me puede decir qué observan aquí? ¿Qué es algo como que se podría mejorar? Porque este código corre, o sea, nos va a generar el subset del heatmap, pero como que ¿qué ven aquí medio raro? En la función tienes X, ¿no? Como el que va a ser va a ser la matriz que vas a meter en X Ajá, sí, y luego va a seleccionar de esa matriz, va a ser una selección, ¿no? De las columnas y bueno, los rows y los columns ajá. y después la va a asignar al X subset, pero ya después en el heatmap no coincide, ¿no? Con la matriz que vas a meter. Ah, esta Y es una muy matriz, buena observación, sí. Esa es una muy buena ujú, observación. Las variables no coinciden, sí. Ujú. Ok, ahí tenemos una cosa, eso es muy cierto, que les voy a ayudar un poquito. Ok, otras cosas que no se ven tan padres. Por ejemplo, yo les decía que todo lo que esté adentro de la función debe estar indentado. Entonces aquí, por ejemplo, este código, que es lo que está ocurriendo adentro de la función, en este momento se encuentra al mismo nivel que el nombre de la función. Esto no debe ser así. Lo que debería pasar es que esto debe estar 4 espacios hacia la derecha. Ujú. Para que quede muy claro que esto de aquí, estas líneas, corresponden a lo que está dentro de la función. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí hay una cosa. Luego, otra es que creo que esto no lo menciono en las recomendaciones de la otra diapositiva, pero hay que separar con un espacio después de las comas. Por ejemplo, aquí en los argumentos tengo todo pegado. Entonces, esto como que no se ve tan bonito y es un poco difícil. Aquí no tengo tantos argumentos, pero hay funciones que tienen como 10 argumentos o más. Entonces, es muy difícil leerlos, como que al ojo humano, o sea, en la computadora le da lo mismo, lo vas a ver interpretar, pero al ojo humano
es un poco más difícil leer cuando tenemos todo el texto pegado. Entonces es mejor poner un espacio después de las comas y también poner un espacio entre estos iguales, entre el nombre del argumento y luego el igual y luego el valor de ese argumento. Ujú. Lo mismo acá, por ejemplo, estoy haciendo un llamado a una función que se llama heatmap y luego le estoy pasando algunos argumentos, pero igual tengo todo pegoteado aquí. Entonces, igual aquí yo le sugiero que pongan espacios entre los valores que están pasando. Luego la otra cosa es que, por ejemplo, aquí yo estoy cargando de manera externa el paquete que voy a utilizar y luego estoy haciendo el llamado a la función. Pero ¿qué les comentaba hace un momento? Que es mejor hacer la sintaxis, usar la sintaxis de paquete, dos puntitos, heatmap, ¿no? O la función que vayan a utilizar, porque así nos queda más claro y pues no necesitamos cargar todo el paquete entero, solo estoy usando una función, entonces es mejor utilizar la otra sintaxis. Entonces, Em, aquí, por ejemplo, ya tengo una mejor versión donde ya separé con espacios los nombres de los argumentos y sus valores. También aquí al llamar a la función. Y de hecho no me había dado cuenta de que tengo este error al hacer el llamado a la matriz. Pero bueno, ahorita lo corregimos. Ah, miren, acá ya lo compuse. Eh, que es también algo que me faltaba. No tenía comentarios. Entonces, pues por ejemplo, aquí Cristian muy inteligentemente se dio cuenta que yo estaba haciendo el subset, ¿no? Con las columnas y el nombre de las líneas. Pero a lo mejor esto no podría ser tan obvio. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Poner una nota. ¿Para qué estoy haciendo cada paso? Entonces, por ejemplo, aquí ya le estoy agregando un comentario de, bueno, este paso es para hacer el subset de la matriz y luego ya estoy haciendo la generación del heatmap, en este caso, ¿no? La generación de la gráfica. Y aquí también ya estoy utilizando, por ejemplo, mi sintaxis de paquete, dos puntitos, función. Entonces, ahora sí, ya podemos ejecutar. Voy a copiar esta, que de hecho creo que es la que ya teníamos, pero por si acaso, la voy a copiar aquí. Y luego, ¿qué es lo que dijimos que hacíamos para cargar esta función? Algo así era. Exacto, ajá, cargar todo, ¿no? Entonces ya cargamos ahora sí la función y ya la puedo utilizar. Entonces, de hecho, vamos a agregar aquí en los ejemplos, ahora sí, cómo usar esta función. Y me voy a traer este codiguito de acá. Entonces, ¿cómo voy a utilizar mi función? Bueno, le voy a hacer el llamado subset heatmap y luego aquí en el ejemplo estoy creando una matriz. Entonces, utilizando esa matriz, ahora le voy a pasar un vector que contiene todas las mediciones o todas las columnas y luego todas las filas, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto y ya me generó mi gráfico, ¿no? Entonces esto ya lo puedo cambiar, por ejemplo, si ahora quiero que sea la medición E y con el grupo, a lo mejor aquí el G, pues esto ya nada más lo corro otra vez, ya me debe dar mi heatmap, ¿no? Grafiquita. Entonces ahí ya está funcionando. A ver, entonces, utilizando como base esta función que tenemos, em, vamos a cambiar un poquito cómo es que funciona. Y en lugar de que a lo mejor incluso podemos crear una nueva. Por ejemplo, en lugar de solamente subset heatmap, a lo mejor filter heatmap, por ejemplo. Vamos a llamarle así. Vamos a hacer una nueva función que se llame filter heatmap. Y luego lo que va a hacer esa función es que va a filtrar la matriz y va a mantener solamente los valores por encima de un cierto valor. Entonces, lo que ustedes deben meter es un argumento donde tengan como el valor threshold, ¿no? Como el valor mínimo y vamos a mantener los valores que están por encima de ese valor.
y que genere nuevamente nuestro heatmap filtrado. Ujú. Entonces, tienen que hacer, pues acuérdense, todas las funciones para generar un nuevo script y que nos lo guarde aquí en la carpeta de R. Entonces, acuérdense cuál es la función que usamos. Después, generan la función y luego le vamos a meter la documentación. Ujú. A ver, algunas recomendaciones adicionales. Por ejemplo, referente a los argumentos. Es mejor o es más recomendado que los argumentos tengan un nombre descriptivo y que esté bien documentado también, por supuesto. Me refiero a que tienen que, pues, describir en la parte de la documentación, en una sección de Roxygen, qué es lo que esperan de cada uno de los argumentos y, pues, por ejemplo, de qué tipo es. Si es un vector, y si es un vector, de qué tipo, por ejemplo, si es carácter, numérico, lógico, en caso que sea algún otro tipo de objeto, un data frame, una matriz, entonces especifíquenlo. Mm, Hace ratito, creo que alguien mencionaba que el primer argumento que usé, que es donde estoy metiendo la matriz, le puse X. Esto en realidad es muy común y eso está aceptado, que el primer argumento, cuando estás esperando que metas, por ejemplo, una matriz o un data frame o una tabla, es muy común que ese primer argumento se llame X y eso está bien. Nada más acuérdense que en la documentación deben describir qué es X. Entonces, está bien si ese primer argumento no le ponen un nombre más descriptivo. De todas maneras, al momento de generar la documentación de Roxygen, ahí tenemos que describir, por ejemplo, un data frame con esta estructura, o a lo mejor una matriz. Si están esperando que tenga un tamaño mínimo, bueno, pues especifiquen, o si no, pues una matriz en general, ¿no? Em, entonces, está bien, o una tabla, puede ser también una tabla, ¿no? Entonces, está bien si le ponemos X al primer argumento, pero ya los otros argumentos sí debemos ponerles nombres que sean un poquito más descriptivos. Por ejemplo, no sé, genes o, eh, no sé, valor mínimo, algo, ¿no? O sea, algo que represente o que sea muy indicativo de el tipo de input que estamos pidiendo. Entonces aquí les estoy poniendo un ejemplo donde mi segundo y tercer argumentos pues no son descriptivos, ¿no? Como les decía, el primero, si le ponemos X está bien, pero a los otros sí hay que cambiarles el nombre. Entonces acuérdense que, por ejemplo, en el código anterior les habíamos puesto mediciones y grupos. Entonces eso un poco ya me da más idea, ¿no? De lo que estoy esperando. Entonces, esta sería una mejor opción, donde ya les tengo un nombre diferente, pero también no sé si notaron que en el código que estábamos utilizando anteriormente, acá en el R script, a estas mediciones y grupos yo les puse igual a null. Es una sugerencia que los argumentos tengan valores default. Cuando al primer argumento, generalmente, cuando esperamos que sea, por ejemplo, el data frame, matriz o una tabla, a este no le ponemos un valor default porque o sea, básicamente que no le podemos dar un valor default porque estamos esperando que sea algo más complejo, ¿no? Como un data frame. Entonces, no podemos generar un data frame default. Entonces, a ese sí lo dejamos solito. Em, pero cuando ya podemos tener valores que nos ayuden a generar un, un resultado de manera default, entonces hay que ponerles ese valor. En el caso de las mediciones, pues lo que podría pasar es que, por ejemplo, si el usuario no me da ninguna medición específica, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Que entonces, si esto es igual a null, lo que podría yo evaluar, y eso pues implica modificar un poco el código adentro de la función, es que si las mediciones son igual a null, entonces voy a imprimir todas las mediciones disponibles en el heatmap, en este caso. O si los grupos es igual a null, que se refiere a las columnas, las mediciones eran las líneas, perdón, las líneas del heatmap, y los grupos eran las columnas. Entonces,
Algo que yo podría decidir es, bueno, si esto es igual a null, es decir, el usuario no me está especificando qué líneas quiere, pues yo le voy a dar todas. O si el usuario no me está especificando qué columnas quiere, yo le voy a dar todas, todas las que haya disponibles. Pero esa es una decisión que ustedes como desarrolladores tienen que hacer. Si a fuercitas sí necesitan que el usuario les diga el valor del argumento, entonces no se le pone valor default. Sería como en este caso, en la matriz. Aquí no puedo tener un valor default, entonces lo dejo solito y lo que va a pasar es que cuando el usuario corra la función, o sea, cuando ya le esté dando los valores de input, la función a fuercitas le va a pedir que me dé el, el vector de mediciones, por ejemplo. Si lo dejo como solito, sin ponerle el igual a null, me va a decir, forzosamente me tienes que decir mediciones, no lo puedes dejar vacío. O forzosamente me tienes que decir qué grupos, no lo puedes dejar vacío. Pero les digo, o sea, esa es una decisión que ustedes pueden hacer. De si lo deja vacío, entonces significa que el valor default es null y pues ahí yo puedo realizar una acción. ¿Cuáles son otros casos de valores default? Cuando es una decisión binaria, o sea, que al momento de tener algo con un valor true o false, podemos también tomar una decisión adentro de la función. Por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo como alternativa darle como salida de la gráfica, perdón, como salida de la función, la gráfica, o no dársela. Solamente a lo mejor voy a hacer el subset del heatmap, pero no lo voy a imprimir. Entonces, ese puede ser también como otro paso de evaluación y a su vez un argumento que puede tener un valor default. En este caso, digamos que yo estoy decidiendo como desarrolladora que mi default es sí imprimir la gráfica. Entonces, el entregar la gráfica va a ser un valor igual a true. Este es como el default. Entonces, si el usuario no toca para nada este argumento, pues no importa, porque va a seguir el valor default que es sí generar la gráfica. Pero el usuario también tiene la posibilidad de ponerlo en false, por ejemplo, de cambiar ese valor y entonces decidir, no, no quiero que me entregues la gráfica, ¿no? Este es como un ejemplo muy, muy sencillo, a lo mejor no hace tanto sentido en una aplicación biológica, pero eh, la idea es nada más como entender la sintaxis, ¿no? De las decisiones que podemos tomar al escoger los argumentos y al escoger si les ponemos valores default o no. Ujú. Aparte, otra cosa que tenemos que hacer al momento de generar argumentos es que allá al momento de escribir el código adentro de la función hay que evaluar la validez de esos argumentos. Es decir, si, por ejemplo, yo estoy esperando que la entrada de mi función sea una matriz, entonces tengo que asegurarme que es una matriz. ¿Qué pasa si el usuario me entrega un data frame? ¿Qué pasa si me entrega una tabla? ¿Qué pasa si me entrega un lógico? A lo mejor puede sonar como, este, pues muy obvio, o sea, ¿cómo me va a dar un lógico? Pero hay que pensar en todas las maneras en que su función se podría romper y formas en las que los usuarios podrían usarla incorrectamente. Entonces hay que asegurarnos de que los argumentos que estamos esperando pues sean correctos o que tengan el formato correcto. Entonces, ¿qué es algo que podemos utilizar para checar la validez de los argumentos? Una es detener el corrido de la función si no se cumple lo que estamos esperando. Entonces, podríamos utilizar esta función que se llama stop if not, que como su nombre lo describe, básicamente es detén el funcionamiento de esta función, detén la corrida de esta función si la condición que está dentro no se cumple. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo espero? Que X sea una matriz. Y hay una función en R que evalúa si un objeto es matriz o no. Entonces, como resultado, me va a dar un true o un false. Entonces, voy a evaluar esa condición. Si X es una matriz, todo bien, pero si no, entonces se va a detener la corrida de la función.
Ahora, la desventaja de utilizar stop if not es que solamente va a detener la función y entrega un error, pero este error no es muy informativo realmente. Entonces, como usuario, no voy a entender por qué no está funcionando. Me va a dar error, pero no voy a entender muy bien por qué. Entonces, hay otras opciones que podemos utilizar para hacer más intuitivos los errores. Em, Aquí, por ejemplo, en caso que introduzcamos esta evaluación, vamos a hacer un nuestro código. Entonces, aquí, antes siquiera de crear un subset, voy a meter la evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es ponerle check input. Entonces, voy a hacer de nuevo el DevTools load all y ahora voy a intentar correr. Si corro normalmente, mi función debe seguir funcionando bien, ¿vale? Porque esta sí es una matriz. Pero ¿qué pasa si le doy un formato incorrecto? Por ejemplo, la voy a transformar a un data frame. Entonces, mi matriz ya no es matriz, ahora es un data frame. Entonces, ¿qué pasa si la corremos? Ahora ya nos da un error. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, dice que el isMatrix de X, pues no es verdad. Para nosotros que estamos en este momento desarrollando la función, como que sí es obvio el error, pero les digo, pues no es tan intuitivo para el usuario. Em, entonces vamos a meterle un mensaje. Como una nota rápida, cuando estamos evaluando las clases, perdón, las clases de los objetos, por ejemplo, si son matriz, si son data frame, si son un table, si son numeric, si son carácter, es mejor utilizar las funciones que empiezan con is something, como is matrix, is na, is character. Es mejor utilizar esas funciones que hacer este tipo de evaluaciones donde podemos poner class de x igual a matrix, porque eso es una condición que podríamos escribir como código funciona, pero la sintaxis no es la recomendada. Entonces es mejor utilizar este tipo de funciones que es como is.dataframe, tenemos el isArray. ¿Ven todas estas que comienzan con is algo? Todas esas son para evaluar la validez de cosas y nos van a dar siempre un true o un false dependiendo si la condición se cumple. Entonces así es como evaluamos los inputs. Entonces, bueno, les decía, hay mejores maneras para dar pistas. Por ejemplo, podemos seguir evaluando si esto es una matriz, pero en lugar de utilizar el stop if not, vamos a utilizar solamente stop. Y esta función va a detener la corrida de la función, pero nos permite también diseñar un mensaje de ayuda. Entonces aquí ya le vamos a dar pistas al usuario. En lugar del stop if not solito, vamos a pedir, si esto no es matriz, básicamente es lo que le estoy diciendo, si el X no es matriz, entonces detén la función e imprime este mensaje. Entonces aquí ya estoy diciendo, X debe ser una matriz. Vamos a hacer de nuevo el DevTools load out. Vamos a volver a correr el ejemplo cuando estamos transformando a un data frame y veamos que ahora ya el error pues ya es informativo, ¿no? O sea, sí me sigue dando error, pero ya me explica, X debe ser una matriz. Y lo mismo sería para los argumentos, por ejemplo, de mediciones o de grupos. En este caso, yo estoy esperando que mediciones y grupos sea un vector de tipo carácter. Pero ¿qué pasa si el usuario me da un vector numérico con numeritos de 1, 3, 5? A lo mejor puede funcionar, pero a lo mejor no. Entonces yo me quiero asegurar que el usuario me dé lo que yo espero. Entonces puede ser lo mismo. Aquí yo podría pedirle si mediciones no es carácter, que es lo que yo espero, entonces le voy a dar una pista. Mediciones debe ser un vector de tipo carácter. Ujú. Entonces ya lo voy a dar pistas.
Entonces vamos a intentar romperlo. A ver, bueno, primero lo vamos a correr normal. Entonces, de nuevo, depth to load all. En este caso ya le vamos a dar de nuevo la matriz, que es lo que esperamos. Entonces, esto es la manera normal, ¿no? Sigue funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa si mediciones lo cambio y le voy a dar, por ejemplo, 1, 5, 10? Entonces, vean, aquí ya ahora sí me da el error y ya me está dando el mensaje de explicación, ¿vale? ¿Ok? Entonces, bueno, les tenía otra actividad aquí, pero igual esto lo pueden empezar a hacer en, en equipos, porque quiero que al menos comiencen a formar sus equipos. Nos queda media hora solamente del día de hoy, entonces voy a terminar ya rápidamente. Este, recuerden que la indentación deben ser los cuatro espacios. Y también, como regla general, en Bioconductor nos piden que las líneas de código no sean mayores a 80 caracteres. Me parece que por default esta línea aparece, pero si no, pueden ustedes configurarla. Aquí no sé si ven que en la parte de arriba de mi script tengo esta línea grisecita. Esto es el límite de los 80 caracteres. Entonces ustedes pueden hacer que esta aparezca en caso que no les salga. Me parece que es igual en la configuración. Vamos a checar. Creo que sí está aquí. Aquí está. Miren, en la sección de código y display, aquí está. Mostrar el margen y el margen de la columna es 80, que se refiere al número de caracteres. Ujú. Entonces, si no les aparece ahorita en su RStudio, pueden irse aquí a las configuraciones y activen esta cajita del Show Merging para que les muestre esa línea de referencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí con este mensaje del stop ya me estoy pasando de las líneas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer un salto de línea. Entonces ya este if va a estar, de hecho, aquí debo hacerlo después de la llave. ¿Mm? Entonces, después de la llave hago el salto de línea y esto ya queda dentro de mi if, pero ya no me paso del ancho de la función, ¿no? Entonces ya las demás líneas sí están dentro de mis 80 caracteres. ¿Qué más? Lo que les mencionaba hace ratito, hay que poner un espacio en blanco después de las comas para que tengamos los valores y los argumentos separados. También cuando hacemos evaluaciones de igual igual, hay que poner un espacio, igual para facilitar la lectura. Y los comentarios, de hecho, esto yo no lo sabía, fíjense, lo aprendí ahora que estaba preparando las diapositivas, que en las guías de Bioconductor ellos sugieren usar un doble gatito para los comentarios. Entonces, vean que, por ejemplo, yo acá estoy utilizando un solo gatito. Entonces, para seguir sus recomendaciones, vamos a agregarle doble gatito aquí en los comentarios. Ujú. También es que estos comentarios solamente son como notas y documentación. Entonces, solo es para que recordemos cuál es el propósito de las diferentes secciones de nuestro código, pero algo que no debemos hacer es comentar el código que no vamos a usar. A veces puede ser que empezamos a escribir un código de prueba. Entonces, digamos que estamos pensando en cómo se ve este heatmap, pero modificando el título o sin configurar el título, por ejemplo. Y como que no estamos seguros de cuál versión preferimos. Entonces, este a veces pasa que lo comentamos para que no se ejecute, pero que todavía lo tengamos ahí como opción. Esto está bien mientras ustedes están desarrollando el código, pero una vez que ya lo van a mandar a publicación, ya no pueden dejar este código comentado. Ya tienen que elegir cuál versión van a enviar y este código comentado se remueve. Ujú. Entonces ya solo deben tener código que sí funciona. Eh, y también igual los to-dos, porque a veces pasa que sabemos, o sea, en mente tenemos que queremos agregar más pasos. Supongamos que aquí también queremos hacer un cálculo estadístico. Cálculo, calcula
el valor, el p-value, por ejemplo. A lo mejor ahorita esto no, no tiene como sentido, ¿no? Entonces le ponemos un to-do que es como, yo sé que quiero hacer esto, pero de momento estoy enfocada en otras partes del paquete, entonces ahorita no tengo tiempo de hacer esto, pero sé que lo tengo que hacer. Esto es como una tarea para el futuro. Igual, o sea, esto está bien mientras lo estamos desarrollando, pero ya cuando lo vamos a mandar a revisión, ya esto no lo podemos dejar aquí. Entonces tenemos que remover estos to-dos. A lo mejor podemos dejar una nota como en nuestra computadora o algo por ahí, donde tengamos las cosas que queremos implementar en el paquete a futuro. Y esto pues puede ser algo a implementar en la siguiente versión del paquete. Acuérdense que les decía hace rato, los paquetes están en constante desarrollo. Realmente creo que no hay un paquete que el autor pueda decir, ya, esta es mi versión final y nunca más le voy a cambiar algo. No, eso no pasa. Todo el tiempo están en modificación. Entonces, está bien tener tareas para hacer, pero esto no lo podemos dejar así para la publicación. Entonces, estos to-dos los mandamos a nuestro Google Doc o algo, incluso puede ser un issue. Pueden ustedes crear su propio issue en en el repositorio de GitHub para acordarse de las cosas que quieren implementar en el paquete y pues ya en el futuro lo meten. Pero estos to-dos los removemos por ahora, al menos como para pensando que esto ya lo fuéramos a publicar. Y luego hay otras formas de hacer mensajes para el usuario. Ahorita yo les enseñaba la opción del stop. Esa es como la manera más drástica, ¿no? Donde si es interrumpe la función hasta que el usuario me dé el valor correcto. Pero a veces hay cosas que no son tan drásticas y que nada más podemos hacer como una advertencia de que algo está pasando, pero no necesariamente detener la función. También a veces queremos darle información al usuario sobre qué es lo que está pasando en la función, sobre todo si son funciones que tardan mucho tiempo en correr. Entonces, digamos que en nuestra función tenemos varios pasos. Quizá le queremos hacer saber al usuario que ya los pasos se van completando para que no se quede esperando ahí, no sé, 2 minutos sin saber si está funcionando o no. Le podemos ir dando pistas, ¿no? O sea, como, bueno, si va funcionando, nada más ten paciencia a que se complete el análisis. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos decir, bueno, ya completé el subset, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para decirle, estos pasos ya se completaron? Vamos a usar message. Esto es como nada más para proporcionar información, pero todo va bien. No se ha roto nada, no hay ningún error. Todo va bien. Solo le quiero dar información al usuario. Entonces vamos a usar message y aquí entre comillas, pues escribimos el mensaje. Entonces, por ejemplo, subset de la matriz completado o completo, como lo quieran hacer. Y luego, a lo mejor aquí, otro message. Ahí sería generación del heatmap. Listo. Creo que esto suena mejor. Listo. Ajá. Entonces vamos igual. DevTools load all. Vamos a correrlo. En este caso voy a dejar otra vez. Ay, perdón. Espérame. Sí. Aquí eran las mediciones. A ver. Ajá, entonces, a ver, ya debe funcionar. Ah, perdón. Lo escribí con 3 S. Perdón, perdón. Listo. A ver. DevTools load all. Entonces lo vamos a correr. Entonces, vean, aquí pues me los imprimió muy rápido, ¿no? Porque estos pasos están corriendo muy rápido. Pero si los pasos tardaran un poco más, pues sí se ve como más la generación de los mensajes un poco más lenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me está dando estos mensajes de información. Y luego, a veces
las cosas que nos entrega el usuario no son necesariamente lo que esperábamos, pero aún podemos trabajar con eso. Por ejemplo, hay argumentos que solamente requieren un elemento, o sea, un valor. Pero si el usuario nos entrega dos, a lo mejor todavía podemos trabajar con eso, solo que vamos a utilizar solo el primer elemento. De hecho, hay funciones que operan así, que si le damos varios números, solamente usan el primero, ¿no? Pero nos va a entregar un warning, nos va a avisar lo que está haciendo. Entonces, para eso son los warnings. Supongamos que aquí el usuario nos entrega dos matrices. Supongamos que nos da así un combine y nos entrega la matriz y luego matriz 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una cosa que podríamos hacer si somos muy drásticos es decirle no, solamente dame una, si no, no funciona. Pero también otra cosa que podríamos hacer es lanzar un warning. Bueno, primero una evaluación, ¿no? Por ejemplo, si la longitud de, de X, en este caso, es mayor a uno, entonces vamos a hacer algo que es seleccionar solamente el primero. Entonces, X va a ser igual a solo el primer elemento de X. Ajá. Entonces, voy a ignorar el segundo elemento que está aquí. Solo vamos a tomar el primero. Pero además le voy a avisar al usuario. Entonces, vamos a hacer un warning y le voy a decir X tiene más de un elemento. Solo voy a considerar el primero. Ujú. Entonces vamos a usar otra vez DevTools.all. Ah, es que no funciona, no existe. A ver, espera. Vamos a hacer este objeto que es igual a matriz. Ajá, entonces ya existe ahora. Ok, primero me está diciendo que... Ah, ya. Claro, es que X ahora ya es un vector con dos matrices. Ok, bueno, eso ya me está dando un error, pero además, de todas maneras, sí me hizo el warning, fíjense, que dice acá, tienes más de un elemento, solo voy a considerar el primero. Bueno, esa es la idea, ¿no? A lo mejor aquí el diseño no fue el mejor, pero esa es la idea, que si nos dan como un input que no es exactamente como esperábamos, pero aún podemos trabajar con él, entonces podemos utilizar el warning en lugar de un error completo, ¿no? Y bueno, el stop es el que ya aprendimos cómo se usa. Entonces, eso ya sería más o menos como un overview de cómo generar matrices y buenas prácticas perdón, no matrices, funciones. Buenas prácticas para hacer funciones y como la visión general de cómo las hacemos.